Vamos a hablar de las cláusulas abusivas en un contrato de consumo. Estos contratos tienen cláusulas predeterminadas por parte del proveedor y algunas de ellas resultan abusivas para el consumidor, que es la parte más débil en la relación de consumo. En cuanto a las cláusulas abusivas, se aplica lo dispuesto por las leyes especiales y los artículos 985 a 988 del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 985 dice que las cláusulas deben ser comprensibles, autosuficientes y claras, fácilmente legibles, teniéndose por no escritas las que envían a textos o documentos que no han sido facilitados al consumidor. El artículo 986 dice que ante cláusulas generales y particulares prevalecen las particulares. Las generales son las estipuladas unilateralmente, sin la participación de la otra parte. Estas son producto de una predisposición contractual. Están predeterminadas. En cambio, las cláusulas particulares sustituyen, amplían, suprimen o modifican una cláusula general. El artículo 988 habla de las cláusulas abusivas. Dice que se deben tener por no escritas las siguientes cláusulas. En el primer caso, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, es decir, todas aquellas cláusulas que se aparten de lo razonable. A esto se refiere con desnaturalizar las obligaciones del predisponente. El predisponente es quien establece unilateralmente las condiciones de un contrato. Después, en otro caso, otras cláusulas son las que importan la renuncia o restricción a los derechos del adherente o que amplían los derechos del predisponente que resulten de normas supletorias. Otras cláusulas abusivas son las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Estas son las cláusulas sorpresivas. El artículo 37 de la Ley 24240, la Ley de Defensa al Consumidor, dice que son cláusulas abusivas las que limitan la responsabilidad por daños, ya sea limitar la responsabilidad en forma total o parcial, haciendo caer los riesgos en el consumidor, o bien las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Con respecto a la carga de la prueba, la doctrina flexibiliza la regla en materia de carga probatoria a favor del consumidor. Ello es así porque muchas veces resulta difícil las probanzas de lo ocurrido. El artículo 1119 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes,
en perjuicio del consumidor. El artículo 1121 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de las cláusulas que no pueden ser declaradas abusivas. Este artículo le pone un límite a las cláusulas abusivas y no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado. Y, por otro lado, no pueden considerarse abusivas las que reflejen disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas. O sea, que no pueden considerarse abusivas las cláusulas basadas en tratados internacionales o las que estén relacionadas con el bien y el precio del bien. Ahora vamos a hablar de un contrato, el contrato bancario y su relación con el consumidor. Anteriormente a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el consumidor bancario estaba solo protegido por el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Este artículo impone al proveedor el deber de informar al consumidor o usuario ciertos aspectos relativos a la operación financiera. En caso de omitirse tal información, el consumidor podrá demandar la nulidad del contrato o bien de algunas cláusulas. Es el Banco Central de la República Argentina quien adoptará las medidas para que las entidades financieras cumplan con lo que indica la ley. Es importante que se consigne en las operaciones de crédito la tasa de interés efectiva anual. En caso de omitirse, el tomador deberá abonar intereses conforme a la tasa de interés pasiva anual. La jurisprudencia en el fallo Solanas de 1999 dispuso que no es necesaria la intencionalidad fraudulenta en la falta de precisión de la documentación establecida en el artículo 36. Ello es así porque la norma siempre pretende preservar a los consumidores. El artículo 1384 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que lo dispuesto en los contratos de consumo se aplican a los contratos bancarios. En consecuencia, Vítolo manifiesta que el consumidor en el contrato bancario es quien contrata con una entidad financiera y además quien, como consecuencia de una relación de consumo entre un consumidor y una entidad financiera, adquiere o utiliza bienes o servicios brindados por dicha entidad financiera. Ello ocurre así al aplicar, por analogía, el artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación.